Buenos días y buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase teórica 14, cuyo título es Piezas forjadas. Comencemos por ubicar los métodos de forjado como un proceso de semi-elaboración previo al mecanizado. Y podemos definir a esa operación de forjado como aquella que tiene por finalidad dar forma a una pieza partiendo de un trozo de material y aproximando su forma a la forma final, reduciendo de este modo la cantidad de material a extraer por mecanizado. Es decir, que al igual que la fundición, que ya hemos visto en clases pasadas, el forjado también es un proceso de semi-elaboración previo al mecanizado. Y antes de ver el proceso de forjado, vamos a recordar el proceso de laminación del acero. Los productos primarios provenientes de la laminación del acero provienen de la colada continua, por el cual se obtienen lingotes que son obligados a pasar a través de cilindros como los que estamos viendo en la figura central, siguiendo las flechas rojas, o la figura inferior central de la diapositiva, por el cual esos lingotes, al pasar a través de cilindros, dos pares de cilindros o más que los presionan, es obligado el material a reducir su espesor. De esta forma, pasando por sucesivos cilindros, se puede ir disminuyendo sucesiva y progresivamente el espesor del material, obteniéndose primero tochos o lingotes o planchas, los cuales son nuevamente calentados y obligados nuevamente a pasar por otros trenes de cilindros que van disminuyendo nuevamente su espesor. Así hasta obtener rollos de chapa, que son los que estamos viendo con las flechas azules y que terminan enrollándose como los muestra la figura inferior derecha de la diapositiva. Aún todavía a una temperatura alta, ¿sí?, como se puede observar en la figura. Bien, esto describió el ciclo en sentido horario para esta figura de los trenes laminadores para la obtención de chapa. Pero no solamente la chapa es el único producto proveniente de la siderurgia. Disponiendo cilindros de otra forma y con otra disposición, también se pueden obtener perfiles C, T, L, etc. ¿Sí? Tanto la laminación como la obtención de estos perfiles se pueden ver en los dos videos que están sugeridos en la diapositiva. E inclusive no solamente chapas o perfiles, también se pueden obtener barras de sección cuadrada o rectangular y barras de sección redonda o circular. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre en el tren de laminación o en el proceso de laminación del acero? ¿Y por qué lo traemos a colación previo a ver el forjado? Bueno, se produce un fenómeno durante los procesos primarios de fabricación, que es cuando el material atraviesa distintas etapas de deformación plástica, las impurezas precipitadas en los bordes de los granos, que son la estructura cristalográfica del acero. Recordemos que el acero es una aleación de hierro y carbono y con otros elementos aleantes, deseados y también indeseados. Bueno, estas impurezas que están en los bordes de los granos y los granos mismos, al ser obligados a pasar por los cilindros de laminación, se achatan. Se achatan, como lo está mostrando la figura central, conformando lo que son las fibras del material predominante según la dirección de la deformación. Esto le va a conferir a los productos obtenidos por la siderurgia de propiedades mecánicas según la dirección de la laminación o perpendiculares a ella. Es lo que se conoce como la propiedad de anisotropía,
lo cual los hace más resistentes en un sentido y por el contrario poco resistentes en el otro. Algo similar sucede en el forjado, ya no obligado el material a pasar por cilindros, sino a ser golpeados o presionados, ¿sí? De forma que también los granos se achatan y se alargan a través de una deformación plástica del material, que es la deformación plástica similar a la que ocurre en la laminación. Entonces, estas fibras del material, vamos a ver qué es lo que el proceso de forjado le confiere ciertas características de resistencia a la pieza. Ahora sí, definamos al forjado un poco más, que es lo que hemos hecho en las diapositivas previas. ¿Cómo es el proceso? Porque hemos definido la operación, ahora definamos el proceso. Es un proceso de transformación, ya lo hemos dicho, que consiste en calentar el material a una elevada temperatura, y esta temperatura, que es la temperatura de forja, va a depender de qué material se trate, y una vez calentado y en estado candente, se lo somete a un trabajo mecánico de deformación plástica, que puede ser por medio de golpes o aplicando una presión. La facilidad de deformar los materiales de esta forma es lo que se llama la forjabilidad, y que no es igual en todos los metales. Estamos viendo en la figura el origen. Recordemos que el hombre atravesó en su historia la era del bronce y la era del hierro, en donde ya forjaba metales de la forma que estamos viendo en la figura de la diapositiva, calentando el metal y sometiéndolo a martillazos sobre un yunque, ¿sí? Bien, pero volviendo a la capacidad o a la forjabilidad, depende del material, del metal y de la temperatura. Por ejemplo, los aceros son forjables entre los 850 y 1150 grados centígrados. El aluminio a temperaturas mucho más bajas, entre 360 y 520 grados centígrados, y el cobre y sus aleaciones intermedio entre los dos metales que acabo de mencionar. Es forjable a una temperatura entre 700 y 760 grados, ¿sí? Con un rango mucho más estrecho que los anteriores. Entonces imaginemos reducir la sección de una barra circular a través de golpes, como estamos viendo en la figura central, para obtener la pieza de la figura extrema derecha. Cuando se desarrolla el proceso de forja, sucede un fenómeno simultáneo, que es el de deformación de los granos, que ya lo hemos mencionado, símil al de la laminación, pero a la vez ocurre una recristalización. Los granos no solamente se achatan, sino que se reducen de tamaño. Y es aquí cuando las impurezas antes de la deformación y posterior a la deformación quedan alineadas según la dirección de la deformación, constituyendo lo que son las fibras. Estas fibras son obligadas a orientarse según la dirección predominante de la deformación, como lo estamos viendo en la figura superior, y también lo podemos observar en el video de animación de la conformación de las fibras. Y veamos un par de ejemplos que ilustran un poco más esto. Supongamos que tenemos que obtener una omega. Si lo obtenemos a partir de fundición, como es la figura que está indicada allí como pieza fundida, veremos que tiene una estructura homogénea, en donde la estructura cristalográfica está distribuida mucho más al azar, ¿sí?
perdón, no al azar, sino mucho más homogénea, quise decir. En cambio, si la obtenemos a partir de un producto primario, a través de mecanizado, el mecanizado cortará las fibras y al hacerlo debilitará la pieza en su resistencia. En cambio, si la obtenemos a través de forjado, como es la figura inferior, las fibras van a ser obligadas a adoptar la forma de la deformación. Y esto lo podemos ver en un video que simula este forjado. Si tenemos que obtener un perno a partir de una barra de sección redonda, y ya sabemos que las barras provienen de la laminación del acero, por lo cual van a tener sus fibras longitudinales y paralelas al eje del cilindro y a su generatriz. Entonces, si la obtenemos por torneado, cuando quitamos el material excedente, como podemos ver en la figura, estaremos cortando la fibra y por ende debilitando la cabeza del tornillo en este caso, cuando tenga que resistir esfuerzos. En cambio, si la obtenemos por forjado, podemos partir de una barra de diámetro menor y al deformar la cabeza, achatándola según la dirección que está indicada con la flecha roja en la figura inferior derecha de la diapositiva, obligamos a las fibras a adquirir la forma de la cabeza, lo cual le confiere mayor resistencia. Podemos concluir que la orientación de las fibras mejora las propiedades mecánicas de la pieza en su conjunto. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un aro obtenido por fundición a partir de una placa mecanizada o forjada. Se repite los mismos criterios de la diapositiva anterior. En la fundición vemos una estructura homogénea. En la placa vemos que han quedado cortadas las líneas de las fibras. En cambio, en la forja se ha obligado a estas a adquirir el formato de la pieza ya forjada. Otro ejemplo es una pieza automotriz como lo es la biela, que ya vamos a ver más en detalle en diapositivas siguientes. Y evidentemente el caso que está tachado con rojo es el no deseado a través de mecanizado que corten las fibras, lo cual no es conveniente. El caso conveniente es el de la derecha, que es proveniente de un proceso de forjado. Bueno, y podemos seguir con varios ejemplos más, como ese de la figura inferior izquierda, o un gancho a través de ver una micrografía, un corte y una micrografía proveniente de atacar con ácido la superficie, que pone en evidencia las líneas de las fibras, y podemos ver cómo estas acompañan a la forma del gancho, dotándole de una resistencia increíble para poder levantar pesos. Bien, ya definido el proceso de forja y las características por los cuales le confiere mayor resistencia mecánica a las piezas, veamos cuáles son las máquinas utilizadas en este proceso de forjado. Bueno, partimos con los originarios, que fueron los martinetes, y estos funcionan aplicando una descarga por impacto de un pilón, es decir, una gran masa, un gran peso, contra el material. Originalmente este se elevaba por medios mecánicos y este gran peso se dejaba caer en caída libre, por lo cual estas máquinas tenían una altura importante para poder lograr la aceleración y el impacto en la pieza que se quería deformar. Posteriormente, estos martinetes de caída libre pudieron disminuir su altura a partir de utilizar el vapor
originalmente en la Revolución Industrial y contemporáneamente la presión del aire, para poder acelerar el mazo sin necesidad de que tenga que ser netamente en caída libre. Bueno, esto lo podemos ver en un video de animación del martinete. Pero yo dije martillos o martinetes. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, los martinetes son máquinas de gran porte, como estamos viendo en la figura central de la diapositiva y como vimos en la anterior. Máquinas de grandes dimensiones y muy robustas, utilizadas generalmente con matrices superiores e inferiores para forja cerrada. En cambio, los martillos, como se puede observar en la figura inferior derecha, utilizan un mazo y un yunque generalmente para forja libre y son accionados neumáticamente para la repetición de los golpes, los cuales libera las manos del forjador a través del pedal que se puede observar allí en la figura en color negro, que acciona, ¿no es cierto?, el martillo que golpea sobre la pieza para deformarla. Bueno, tenemos videos de martinete y video de martillo neumático que les sugiero por favor ver. Pero no solamente hay martinetes y martillos, también se utilizan prensas que, a diferencia de los anteriores, ya no usan impactos repentinos para la operación de deformación, sino que aplican una presión gradual, sucesiva y progresiva. Las prensas de forjado pueden ser hidráulicas, mecánicas o de tornillos. Esta última son las menos comunes, las menos frecuentes. Las hidráulicas y las mecánicas son las más comunes. Veamos ambas. Las prensas mecánicas, que es lo que están viendo ustedes en la figura de la diapositiva, tienen mecanismos de excéntricas, manivelas y articulaciones de bisagra que convierten el movimiento giratorio de un motor en un movimiento de traslación del pilón, o sea, de la masa. ¿Sí? Esto lo pueden observar en el video, que muestra cómo se transmite el movimiento. De todas formas, también lo pueden observar en ese zoom que se ha hecho de la parte amarilla de la máquina, que es la que contiene la excéntrica, las manivelas y las articulaciones bisagras para transmitir el movimiento. A diferencia de los martinetes, decía que eran golpes de impacto, acá hay una presión que es gradual y no es igual a lo largo de toda la carrera en el caso de las prensas mecánicas. En cambio, las prensas hidráulicas utilizan un cilindro hidráulico para accionar el pilón o mazo. En el esquema podemos ver que en la parte superior de la máquina, lo que está resaltado en color verde, está el cilindro hidráulico. Y pendiente del pistón de este cilindro hidráulico está la cruceta, que se traslada verticalmente a través de las guías y que es la que sostiene el mazo, que es la que va a presionar sobre el yunque para deformar la pieza. Bueno, tanto prensa como mecánica como hidráulica lo podemos ver en el video que también está sugerido en la diapositiva. Bien, pero mencioné en las máquinas, tanto para los martinetes como para las prensas, forjado con matrices abiertas y cerradas. ¿Qué es esto? Bueno, son los modos de forjar. La forja libre, como estamos viendo en la foto de la diapositiva, consiste en golpear el material, el metal, ¿sí?, a través de herramientas de formas geométricas sencillas, ¿sí?, planas o con formas geométricas muy básicas. Para deformarlo,
y esta operación depende mucho de la habilidad del forjador. En cambio, la forja cerrada utiliza dos matrices, una superior y otra inferior, que tienen la impronta donde va a ser obligado al metal en estado plástico a llenar ese vacío de la matriz para adquirir la forma. En el caso de las matrices abiertas o la forja libre, el forjado más simple que existe. Prácticamente es como se forjaban las espadas a través del martillo y el yunque, ¿no es cierto? Se aplican golpes sucesivos a través de matrices planas o de formas sencillas y de utilización universal. Bueno, podemos ver matrices planas o con cavidades de sección circular o de sección prismática. Estas matrices son las que se fijan a través de las colas de Milano, que es la forma de fijar las matrices al pilón y a la base, a los portaestampas, y luego el operario, accionando el pedal del martinete, obliga a cerrarse a las matrices, golpeando y dándole forma al material que está trabajando. Generalmente la forja libre es una operación preliminar, como vamos a ver en breve, de las operaciones de forjado en las matrices cerradas, ¿sí? Se utiliza cuando se debe hacer una pieza única o series muy bajas que no justifican el diseño, desarrollo y fabricación de una matriz, ¿sí? Y bueno, ya dije que el resultado final depende en gran parte de la habilidad del forjador. Ejemplos de piezas obtenidas por forja libre en una sucesión de golpe son los que podemos ver en esta diapositiva, en donde la habilidad del forjador a través de golpes ha ido cambiando la configuración geométrica y, por ejemplo, convirtiendo una barra prismática en una barra de sección circular. Obviamente, digo sección circular y habrá que ver cuál es la precisión requerida para esto. Vamos al caso de la forja en matriz cerrada, que para el caso de la industria de grandes series es el método utilizado. Y para esto vamos a ver un ejemplo de una pieza automotriz que es la biela. ¿Y qué es la biela? Bueno, es el elemento de los motores de combustión interna que vincula los pistones, como estamos viendo en la animación, que a partir de la explosión de los combustibles son obligados a tener una trayectoria rectilínea y alternativa, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, perdón, y de abajo nuevamente hacia arriba, y transmitir este movimiento y transformarlo de rectilíneo a circular, haciendo girar el cigüeñal, que es la parte que se ve girando en forma continua. Bueno, el elemento de unión, de vinculación entre el pistón y el cigüeñal es lo que se llama biela. Esta biela se obtiene en pares de matrices que tienen las improntas de las dos mitades de la pieza. Una estampa superior y una estampa inferior, que en realidad tiene varias improntas o varios vacíos. ¿Y cómo se utilizan estos? Bueno, el número 1, o sea, la impronta izquierda, extrema izquierda, y que está identificada con el número 1, se utiliza para estirar y rolar el material, ¿sí?, en forma de barra, calentado, ¿sí?, y a través de los golpes obligado a estirarse y rolarse. Esto no se logra de un solo golpe, por eso podemos ver la sucesión allí en la figura más inferior,
con lo cual ha ido obteniendo la forma deseada. Inmediatamente el forjador pasa este material a la cavidad derecha y allí produce el doblado. También necesitará por lo menos de un par de golpes para poder obtener el material doblado. Luego lo pasa a la cavidad 3 y también con un par de golpes obtiene una figura bastante aproximada a lo que va a ser la pieza definitiva. Esta operación se llama preforjado y es la que está indicada con el número 3 en la figura. Para luego pasarlo a la cavidad número 4, en donde va a obtener el forjado final. Pero si ustedes observan, está la pieza con un excedente de material que rodea a la pieza, que se llama rebaba, que habrá que troquelarla, es decir, cortarla y separarla de la pieza para obtener la pieza definitiva, que es la que se puede observar en la figura siguiente de la diapositiva. ¿Cómo manipula todo esto el operario? Bueno, lo hace con pinzas o tenazas que tienen mangos muy largos. Recordemos que el material está calentado entre alrededor de los 1150 grados centígrados. Entonces imaginarán que la pieza está candente. Este tocho de material así calentado es obligado a pasar por las operaciones de las cavidades: 1 para estirarla y rolarla, 2 para doblarla, 3 para preforjarla y 4 para forjarla finalmente. Las cavidades que están indicadas en color rojo en la matriz son huecos que permiten que el operario pueda sostenerlo con la pinza mientras cierra y golpea con las matrices, ¿sí? Lo que rodea a la pieza, la cavidad que rodea a la cavidad de la pieza en la impronta número 4, y que es lo que está resaltado con color azul, es la faja de rebaba. Ya vamos a ver en breve qué es, de qué se trata y qué dimensiones tiene, o qué dimensiones debiera tener. Bueno, tanto el caso del ejemplo de la matriz vista como el del más abajo son para una bieleta o palanca, que es la pieza que está indicada en la figura inferior. Bueno, hay también un video de forja cerrada y libre que resume los dos métodos que hemos visto hasta ahora. Bien, dijimos que a través de golpes o presión, las dos matrices son obligadas a cerrarse. El material calentado de esta forma y presionado o golpeado es obligado a adoptar la forma de la cavidad de la matriz, de ambas cavidades, de la matriz superior e inferior, y el excedente del material fluye hacia la línea de partición, también llamada línea de rebaba. Y es que los moldes, las matrices, también tienen una pequeña cavidad para poder alojar este material de exceso, porque nunca es exacto el peso, el volumen, la densidad del tocho, ¿sí?, como para que no exista esta rebaba. Entonces, el cálculo siempre es de máxima en exceso, y el material sobrante de esta faja de rebaba será el que habrá que troquelar y quitarlo para obtener la pieza definitiva. Bueno, pero también pueden observar aquí en la matriz que las paredes no son rectas y perpendiculares, sino que tienen un determinado ángulo. Es el famoso ángulo de salida que ya vimos en fundición. Pero cuando fundíamos en arena, debía haber ángulos de salida para permitir el desmolde del modelo.
En este caso lo que tiene que permitir es el desmolde de la pieza, igual que la fundición en la coquilla metálica. Entonces, para ello es necesario que las matrices tengan ángulos de salida como son los que están indicados allí en la figura, que también ya vamos a ver en detalle en las diapositivas siguientes. Bueno, aquí podemos ver en otra vista tridimensional la deformación del tocho adquiriendo la forma del vacío del molde. Esto también lo podemos ver en un video en donde se muestra la forja en matriz cerrada. Pero si observamos más en detalle y aumentada esta faja de rebaba, vemos que no tiene una geometría cualquiera ni caprichosa, sino que tiene una geometría con cotas que responde a lo que estamos viendo allí en la figura inferior. Aquí también podemos ver en un video cómo el material fluye hacia las fajas de rebaba. ¿Y de qué dependen estas dimensiones que estamos viendo en la faja de rebaba? Pues la faja de rebaba de los matrices habrá que dimensionarlas para garantizar que fluya y quede alojado el material en exceso. Bueno, depende del área proyectada de las piezas. Esta altura, indicada con la letra H, que fíjense que más contigua a la pieza es una faja de menor espesor y más externa a la pieza es una segunda faja con dimensiones de mayor altura o mayor espesor. Es para facilitar la posterior operación de troquelado. Mientras más fina sea el espesor de la faja de rebaba, obviamente más fácil será la operación de troquelado o requiriendo menos potencia para ello. Esta altura está en función del área proyectada de la pieza, que son las que están indicadas en color celeste en las figuras en planta o los layouts de la pieza. Y es una función raíz cuadrada del área y multiplicada por un factor. Luego, con esta altura así calculada, en una tabla se pueden obtener el resto de las dimensiones que van a caracterizar a la faja de rebaba para el diseño de la matriz de una pieza determinada. Mencioné los ángulos de salida. Veamos un poquito más en detalle esto y qué son consideraciones de diseño. Bueno, allí se puede observar que los ángulos de salida externos e internos no tienen el mismo rango de valores. Los ángulos de salidas internos son de 8 a 9 grados, mientras que los ángulos de salida interna son un poco menores, de 6 a 7 grados. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando el material tiende a enfriarse después de deformado, tiende a contraerse. De allí que puede quedar adherido a la matriz si los ángulos no son los adecuados. Por eso, los ángulos que influyen más en esto son los ángulos internos. Al contrario, los ángulos externos, cuando se contrae el material, tendería a desprenderse. En cambio, sobre los ángulos internos, tendería a quedar apretado. Ninguna matriz termina en ángulos vivos, todas deben tener radios de empalme que permitan la fluencia del material. Si el material cuando se enfría se contrae, habrá que considerar sobre material que compense esta contracción y esto se calculará según el coeficiente de contracción lineal para el metal en cuestión. No será igual para el acero que para el aluminio que para el cobre. Y si las piezas forjadas dijimos que eran
los procesos semi-elaborados previos para el mecanizado y los cuales permitían obtener las formas lo más próximas a las dimensiones de las piezas mecanizadas definitivas, deberemos considerar sobres materiales para el mecanizado que serán quitados por arranque de viruta. Esto oscila de 1 a 2 milímetros dependiendo de qué proceso de mecanizado se utilice posteriormente y cuál sea la precisión de las matrices utilizadas. Matrices más precisas exigirán menores sobremateriales, procesos de mecanizado más precisos también exigirán menor sobrematerial que para una operación de desbaste. Bueno, tenemos varios ejemplos en sus apuntes, los cuales muestran la secuencia de forjada para distintas piezas. Básicamente consta de un forjado libre en matriz abierta, el cual le sigue un forjado a matriz cerrado para obtener la pieza terminada. Entonces podemos ver los distintos ejemplos con esta secuencia de pasos, y en el caso de la forja libre, que es lo que está indicado en la columna extrema izquierda en color azul, se parte de tochos de material, ¿sí?, o palanquillas, los cuales son deformados previamente. Por ejemplo, en el primer caso se partió de un tocho prismático y se lo obligó a través de redondearlo y de aplastarlo a obtener una torta que es la necesaria para el forjado en la matriz cerrada. Para el caso de los otros dos ejemplos, el tocho es simplemente una sección de una barra cilíndrica. También tenemos ejemplos con el mismo criterio para piezas, en este caso las primeras con un formato más plano. Bien, veamos el ejemplo del forjado de una tijera. Partimos de una barra forjada en matriz abierta a través de un forjado libre y produciéndole un aplastado previo. Con ese aplastado previo se lleva a la matriz cerrada, que tiene la impronta de la hoja de la tijera, y se obtiene la hoja de la tijera con la faja de rebaba alrededor. Luego se troquela esta faja de rebaba y habrá que mecanizar lo que la matriz de forja no le proveyó. En este caso, el agujero para el asa de donde se introduce el dedo, que una matriz más sofisticada podría haber producido el punzonado, y el agujero central, que será el que unirá las dos hojas a través de un tornillo. Entonces, con la pieza forjada, luego se mecaniza produciendo estos agujeros que acabo de mencionar, mecanizando el filo y dándole la terminación superficial necesaria, ¿no es cierto?, a la pieza. Una vez obtenidas así las dos hojas de la tijera, se unen a través de un tornillo, obteniendo el producto final. El ejemplo que tienen ustedes en sus apuntes es un poco más complejo y habla de la obtención de una rueda dentada, como estamos viendo en la figura izquierda, en perspectiva, y en corte en la figura superior. Allí vemos el diseño y las dimensiones de la pieza forjada para obtener luego por mecanizado con los procesos ya vistos, ¿sí?, la rueda dentada. Se pueden observar que todas las cotas están aumentadas, tienen sobredimensiones que contemplan la contracción y el mecanizado posterior. Entonces,
a partir del forjado libre y un tocho que será obligado a adquirir la forma de una torta. Luego pasa por matrices cerradas que van a obtener la forma. Bien, veamos operación por operación la obtención de esta pieza semi elaborada, la rueda dentada, ¿sí? Comenzamos con la operación 10, que es el corte del material. Cortamos un tocho a partir de una palanquilla o una barra de sección cuadrada. Esta se calienta en un horno a 1150 grados y en forja libre se obtiene el redondeado de la misma. Luego, la operación siguiente es el recalcado. El cilindro así obtenido se aplasta para adquirir la torta. Esta torta es la que se introduce en la operación siguiente para el forjado de la pieza. Luego va a una prensa en donde se corta la rebaba, es decir, todo el material que circunda a la pieza y es sobrante. Luego se vuelve a calentar a 1150 grados y se produce en otra matriz de troquelado el punzonado central. Y todas estas operaciones previas han deformado a la pieza, la cual se la obliga en una prensa a enderezarse, quitándole todas las distorsiones de las operaciones anteriores. Luego se realiza un tratamiento térmico, que es un calentamiento entre 860 y 880 grados centígrados, con un enfriamiento al aire lento y paulatino para conferirle la estructura cristalográfica original del acero que pudiera haber perdido por los calentamientos y enfriamientos y transformaciones o deformaciones de la pieza que conlleva cambios estructurales de la estructura. Sigue una operación de arenado, se hace impactar granos de arena a altísima presión para limpiar de la superficie todas aquellas cascarillas que provienen de la oxidación violenta de la superficie en el proceso de forjado a partir de los calentamientos y de los golpes. Y termina con un control dimensional y de dureza de la pieza a través de los equipos que se pueden ver en la figura inferior derecha de la diapositiva. Bien, dejamos el forjado tanto en matrices abiertas como cerradas y a través de martinetes o prensas. Y vamos a otro tipo de forjado, que es la forja horizontal, también conocida como retopado. En el forjado normal teníamos un par de matrices que a través de impactos o de presión eran obligados a cerrarse sobre el material en estado plástico, y al deformarse adquiría la forma de la impronta de la matriz. Eso es lo que estamos viendo en los pasos sucesivos 1, 2 y 3 en la figura central de la diapositiva. Pero el retopado, en el retopado, la dirección de los esfuerzos ya no es vertical, sino es horizontal. El principio es el mismo, hay un par de matrices, el material también se calienta, y cuando el material es golpeado o presionado, en realidad es presión, es lo más común de encontrar, ¿sí? Se obtiene por deformación la pieza deseada. Bueno, tenemos un video de animación del retopado, lo cual les invito a ver para ver cómo es el proceso más que imaginarlo. Allí estamos viendo en la figura central un esquema de una máquina horizontal de forja por impacto, y podemos obtener la cabeza de un tornillo, como estamos viendo en la figura inferior.
¿sí? Un corte de las dos matrices, izquierda y derecha, por las cuales se obtiene la cabeza del tornillo. La sucesión sería la que estoy indicando en las figuras que acaban de aparecer. Esta es una cabeza cilíndrica o hexagonal, por ejemplo, pero también podría haber sido una cabeza semiesférica, dependiendo cualquiera de ellas de cuáles son las formas de las matrices. Puede ser una matriz fija y la otra móvil, pueden ser las dos móviles, pueden ser conteniendo una impronta interior o una deformación superficial. Hay muchas variantes como se pueden ver en las figuras inferiores. E inclusive, acá estamos viendo en los ejemplos que he citado, la deformación de la cabeza en una sola carrera, en un solo golpe o en un solo golpe de presión. Pero podrían ser necesarias varias estaciones, como es lo que se está mostrando en el ejemplo de la figura extrema derecha de la diapositiva, en donde para obtener la cabeza de ese vástago fueron necesarios 4 estaciones de sucesivas deformaciones del vástago. Aquí tenemos la foto de una máquina retopadora en la realidad, ¿sí? Y tenemos un video del retopado de la cabeza de un bulón que por favor les invito a ver. Tenemos ejemplos en sus apuntes de la sucesión de deformación, allí indicado con los números 1, 2, 3 y 4, hasta obtener la pieza definitiva, que luego de mecanizado será para este caso la rótula de un extremo de dirección de automóvil. Otro ejemplo similar, también con una sucesión de 4 pasos a partir de una barra cilíndrica calentada, pero observen que en el paso número 4 está el troquelado de la faja de rebaba que sobró del conformado de la cabeza hexagonal de este tornillo. En la siguiente figura vemos una diversidad de piezas obtenidas por retopado, pero podemos ver algunas de ellas muy particulares, como son la 10, la 19 y la 21, que han sido obtenidas a partir de tubos y no de barras macizas. Bueno, es otra de las posibilidades de este proceso. O inclusive las piezas 5 y 14, en donde el retopado está en la parte media de la pieza, a diferencia de los ejemplos que veníamos mostrando hasta ahora, que estaba en un extremo o en la cabeza. El retopado de tuercas de distintas formas y el conformado de una tuerca en la figura inferior, ¿sí? Donde vemos que termina con la operación de punzonado, con la obtención del agujero central y el material de desecho, le suelen llamar pepas en la jerga de los forjadores. Este agujero así obtenido de la tuerca será el que haya que mecanizar para hacer la rosca interior. Veamos un ejemplo de una variante de la forja y en este caso la llanta forjada en aluminio, de camiones o de automóviles. Comienza con el calentamiento de un tocho cilíndrico, que es el que estamos viendo en la figura superior, y a través de forjado libre se achata este tocho cilíndrico, obligándole a adquirir la forma de una torta. Esta torta es la que se lleva al forjado cerrado, que tiene la matriz superior e inferior, la impronta de la pieza en estado intermedio que se quiere obtener, que es la que acaba de aparecer en la figura. Esta es llevada a un dispositivo de forjado rotativo
que es similar al repujado, donde avanzan esos cabezales izquierdo y derecho con ruedas que presionan la periferia de la pieza que está eh, girando en el centro, ¿sí? Y a través de presión y de desplazamiento de estos mandriles, la llanta es obligada a adquirir la forma de un mandril central, que por supuesto es cónico para permitir luego la salida. La llanta así obtenida, que prácticamente tiene la forma final, después va a una operación de fresado, quitándole el material de la placa central intermedia y obteniendo los rayos que vinculan el centro de la llanta con la periferia circular. La siguiente diapositiva muestra los costos comparativos de piezas forjadas para un ejemplo que es el de un piñón cónico. En el primer caso tenemos una pieza única obtenida a partir de un torneado de una barra, con lo cual tenemos un 30% del costo corresponde a material y el 70% a mecanizado. Estos componen el 100% del costo que se toma de base para compararlo con otros procesos mejorados. El caso siguiente es para una serie de 50 piezas y utilizamos una matriz rudimentaria. Aquí ya tenemos un costo de matricería que representa el 15%, pero como podemos observar, el costo de mecanizado disminuyó y el costo de material también, al tener menos operaciones de mecanizado y menos desperdicio de material. Pero las operaciones de forjado, ¿sí?, es lo que compone la mayor parte del costo. Sí podemos observar en forma comparativa y relativa al costo anterior que lo hemos tomado de base, que ya se produjo una economía de un 20%, o sea, pasamos de un costo del 100 a un costo de 80. Si vamos a otros dos procesos en donde las matrices hayan adquirido mayor precisión, como por ejemplo agregándole una operación de punzonado o una operación de enderezado en el caso del último proceso, vemos que los costos disminuyen sucesiva y progresivamente. Acá tenemos un costo de matrices mayores porque es de mayor precisión, pero son el costo unitario es absorbido por la mayor cantidad de piezas que componen la serie, ya no 50 o una pieza única, sino 1000 y 5000 piezas en el penúltimo y último caso. De esta forma, el costo de matricería queda amortizado, ¿sí?, por la cantidad de piezas que componen la serie. Entonces podemos ver que para series muy altas conviene la operación de forjado a través de matrices más elaboradas, los cuales disminuyen progresivamente los costos de materiales y los costos de mecanizado. Bueno, vemos en la figura ejemplos de piezas automotrices forjadas, la biela que ya estuvimos viendo, cigüeñales, árbol de levas, crucetas, etc. ¿Sí? Muy común en la industria automotriz. Pero veamos ejemplos más asimilables a la vida normal. Y es el caso de los alpinistas o andinistas o, digamos, escaladores en general. Bueno, un implemento que utilizan es el piolet, que en las figuras superiores, inclusive la superior izquierda, vemos cómo eran originalmente. Al principio
del desarrollo de este deporte y esta profesión. Esto es lo que le permite a la persona que está escalando poder clavarla en la roca o en el hielo y que sea capaz el piolet de resistir ese golpe y resistir el esfuerzo y sostener el peso del hombre. En este caso, necesariamente tiene que ser una pieza forjada. Si fuera fundida o obtenida por métodos mecanizados a partir de otra barra, no sería confiable, sería muy insegura. Bueno, ustedes pueden ver cómo ha venido variando el diseño conforme se ha venido desarrollando y evolucionando este deporte. Un martillo, imaginen un martillo obtenido a partir de fundición. Sería el caso de la figura central superior. Duraría muy poco, terminaría tarde o temprano rompiéndose por los sucesivos impactos. Entonces las cabezas de los martillos sí o sí tienen que ser forjadas. Para eso tenemos un video que muestra la forja de la cabeza del martillo. Sea cual fuere, martillo de carpintero, de albañil, de mecánico, que son las variantes que estamos viendo en las distintas cabezas en las figuras de la diapositiva. Otros ejemplos, cascanueces, tijeras que ya hemos visto, pinzas, tenazas, etcétera. Todas son obtenidas por forjado en una sucesión de operaciones y luego hermanadas en una operación de ensamble. Y esta que vemos en la diapositiva es una herramienta muy particular utilizada en los puertos donde tienen que abrir y cerrar cajones que van a ser enviados vía marítima, y para lo cual necesitaban una herramienta que fuera una pinza, un alicate y un martillo al mismo tiempo. Bueno, es lo que estamos viendo en la figura. El palo de golf, en la figura central están indicadas las distintas operaciones de forjado en una matriz, ¿sí? Recordemos que era el estirado, el doblado, el preforjado y el forjado definitivo, ¿sí? Para luego obtener la pieza que será mecanizada al final. Lo que estamos viendo, ya dije, es la cabeza del palo de golf. En la figura inferior se puede ver el forjado laminar, como las líneas de flujo, las líneas de fibra, acompañan la forma del material. El fresado de cavidades, que es el que va a permitir la obtención de la pieza definitiva, ¿sí? Y vemos videos que permiten ver cada una de las etapas del proceso, como así también el proceso completo, que les invito a ver, por favor. Otro ejemplo es el hacha, también ilustrado con un video, y en donde podemos observar también cómo ha venido variando el diseño de la pieza forjada a través del tiempo, ¿sí? Hasta, por ejemplo, lograr hachas de formatos integrales, donde el mango es la misma pieza que la hoja. No así en el origen, que estaban montadas sobre elementos de madera. Bueno, y para ir finalizando, vemos el complejo de nuestra ciudad de espectáculos llamado Forca. Y en realidad no es casual que se llame así. Otrora fue una industria floreciente de nuestra ciudad, que era la industria ferroviaria, en donde junto con Materfer se producían material ferroviario, tanto para nuestra infraestructura ferroviaria como para la exportación a todos los países de América Latina. Y es que las piezas que componen los bogies o los sistemas de rodado de los trenes, tanto locomotoras como vagones,
Son piezas de grandes dimensiones y obtenidas por forjado, cualquiera de las que estamos viendo en la figura, desde las ruedas, los ejes, ¿sí? O los bastidores que sostienen las ruedas en los bogies. Para finalizar, tenemos un video de la Cámara del Forjado de la República Argentina, que a diferencia de todos los videos sugeridos en las diapositivas anteriores, que son muy cortitos, este es un poco más extenso, pero es muy interesante de ver porque tiene una visión completa e integral de lo que es el proceso de forjado. Bien, aquí llegamos al final y nos despedimos con la figura de un herrero. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.